Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Fede y vamos a ver hoy unos ejercicios resueltos de trigonometría. Comenzamos con el ejercicio 103 que nos pide que comprobemos que los triángulos ABC y ABH son rectángulos y que calculemos las razones trigonométricas del ángulo en B haciendo uso de los dos triángulos. Para eso utilizaremos el programa GeoGebra y nos piden que digamos si obtenemos el mismo resultado y a qué se debe esa obtención de ese mismo resultado. Y veremos que sí que se obtiene el mismo resultado y ello se debe a que las razones trigonométricas de un ángulo dependen del valor del ángulo, no del tamaño del triángulo elegido, puesto que observamos que en triángulos semejantes como los que vamos a ver a continuación, las razones trigonométricas no varían. Bueno, vamos a poner aquí la representación gráfica del problema y en la representación gráfica del problema pues vamos a ver que lo primero, ese triángulo ABC, este triángulo ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en A. Para ello observamos que 25 al cuadrado, que es igual a 625, es igual que 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. 15 al cuadrado son 225, 20 al cuadrado son 400, de manera que 225 más 400 son 625, que es 25 al cuadrado. Luego este triángulo cumple el teorema de Pitágoras y por tanto sus tres lados cumplen el teorema de Pitágoras, de manera que se trata de un triángulo rectángulo. Si queremos calcular las razones trigonométricas, pues observamos que los catetos son 15 y 20 de este triángulo ABC. Los catetos son 15 y 20. Recordad que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, de forma que podemos calcular el seno del ángulo en B, el coseno del ángulo en B y la tangente del ángulo en B, utilizando la definición de razón trigonométrica de un ángulo agudo, en particular la del seno, la del coseno y la de la tangente. ¿Cuánto vale el seno de este ángulo? Pues el seno de un ángulo sabemos que es cateto opuesto, en este caso es 15, partido por la hipotenusa, que es 25, de manera que al dividir 15 entre 25 nos sale 0,6. Luego el seno de este ángulo en B vale 0,6. ¿Cuánto vale el coseno de este ángulo? Pues sabemos que el coseno de un ángulo agudo es el cateto contiguo, que en este caso vale 20. Veis que este cateto es el cateto adyacente al lado B, este era el cateto opuesto, este es el cateto contiguo o cateto adyacente, partido por la hipotenusa, esa es la definición de coseno, de manera que dividimos 20 entre 25 y nos sale que el coseno de ese ángulo vale 0,8. Para obtener la tangente, recordáis que la tangente de un ángulo es cateto opuesto, en este caso 15, partido por cateto contiguo o cateto adyacente, que es 20. Luego la tangente de ese ángulo en B vale 15 partido por 20, que son 0,75. Ya hemos visto entonces que este triángulo es un triángulo rectángulo en A y que además sus razones trigonométricas son estas que están aquí expuestas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a centrarnos ahora en el otro triángulo. El otro triángulo es el que está formado, ahí lo tenemos, es nuestro segundo triángulo, que será ese triángulo llamémosle ABN o ABH por seguir la misma notación, voy a quitar de aquí la N, ABH por seguir la misma notación del enunciado, a ver, y vamos lo primero a comprobar que ahora el triángulo ABH es rectángulo y es rectángulo en H. Si observamos el enunciado del ejercicio, en el enunciado del ejercicio vemos que tenemos que esa proyección vale 6, que esa proyección vale 9, por eso sabíamos que la hipotenusa del triángulo ABC valía 25, de forma que cuando ahora queremos, si nos centramos en este triángulo ABH y queremos calcular cuánto vale el seno, el coseno y la tangente de B, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el triángulo ABH. Antes hemos visto qué ocurría con el triángulo ABC, aquí lo tenemos lo que ocurre con el triángulo ABC, y ahora vamos a ver lo que ocurre con el triángulo ABH. Como decimos ahora, los catetos serán 16 y 12 y ahora la hipotenusa será 20. Siempre recordamos que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Lo primero que haremos será comprobar que ese triángulo es un triángulo rectángulo, viendo que 12, 16 y 20 son una terna pitagórica. Y efectivamente vemos que
12 al cuadrado son 144, 16 al cuadrado son 256 y 20 al cuadrado son 400 y se cumple que 144 más 256 es igual a 400. Luego el triángulo ABH es rectángulo en H. Recordáis que había llamado yo también N a la H, ¿verdad? Ahí aparece la N o la H, para nosotros es lo mismo, ¿vale? En unos casos la hemos identificado como N y en otro caso la hemos identificado como H. En cualquier caso, observamos que ese triángulo que está ahí completado en color rojo, resulta que es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo en B. Volvemos a aplicar la definición de seno, de coseno y de tangente. El seno era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto que se opone a B, vemos todos que es 12, que vale 12, partido por la hipotenusa, que vale 20. De forma que nos sale, os dais cuenta, el mismo valor del seno del ángulo independientemente del triángulo que nosotros tomemos, puesto que la amplitud del ángulo no ha cambiado. Sigue teniendo la misma amplitud, eso sí, formando parte en un caso de un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, y en otro caso de este triángulo más pequeño, también rectángulo y semejante al anterior, triángulo ABH. ¿Cuánto vale el coseno de B si utilizo este triángulo ABH? Pues el coseno sabemos que es el cateto contiguo. Veis que el cateto contiguo, el cateto adyacente al ángulo en B, en este caso vale 16, la hipotenusa es 20, 16 partido por 20 es 0,8 y nos sale lo mismo que antes. Y la tangente será cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, 12 partido por 16. Si calculamos 12 partido por 16, esto vale 0,75, de forma que acabamos de obtener el ángulo en B utilizando el triángulo ABC o ABH y observamos que vale lo mismo. ¿Por qué vale lo mismo? Pues porque la amplitud del ángulo es la que determina las razones trigonométricas, no el triángulo en el que nosotros estemos considerando ese ángulo. Bien, bueno, pues vamos a ver. Yo vengo aquí otra vez y acabamos de comprobar eso que digo, de forma que tenemos bien resuelto y bien entendido el ejercicio 103. Si este vídeo te ha sido útil, pues recuerda que puedes dar a un like y muchas gracias, te lo agradezco. Y recuerda también que puedes suscribirte a mi canal Fede Batres, donde iremos subiendo diferentes vídeos relativos a la trigonometría. Un saludo, hasta la próxima.